Buenas tardes. Hablábamos ayer de la Casa del Pan de Belén. Hoy vamos a hablar de Campos de Trigo, del Madrid de San Isidro. En 1085, Alfonso VI conquista Madrid, un enclave del reino taifa de Toledo. Poco después nace aquí, en Madrid, Isidro de Merlo y Quintana, hijo, al decir de Lope de Vega, el mejor de sus cantores, de Pedro y de Inés. El territorio conquistado, como era uso, debió repartirse entre los caballeros que se habían empleado en la conquista del mismo a los musulmanes. Y, como arrendadores de estos territorios, debió de figurar la familia de Isidro de Merlo y Quintana, Isidro Labrador. Sin embargo, en la vida de San Isidro, el dominio cristiano de la zona no fue definitivo. Fue Fernando II, en 1162, quien incorporó definitivamente a la cristiandad la zona de Madrid. Hubo distintas alternancias entre musulmanes y cristianos hasta que finalmente Fernando II, en el 1162, la incorpora definitivamente al reino de Castilla. Los datos sobre la biografía de San Isidro los extraemos del llamado Códice de Juan Diácono o Códice de San Isidro, escrito hacia 1275, muy posiblemente por Juan Gil de Zamora, y en él se nos narran, entre otras cosas, 5 de los 438 milagros que se incorporaron a su causa de canonización. Se sabe que trabajó al servicio de terratenientes como Iván de Vargas, como Francisco Vera. Sin embargo, sabemos que su vida se desarrolla en el arrabal de San Andrés. Allí, contigua a la iglesia de San Andrés, tiene precisamente su casa Iván de Vargas, para el cual trabaja. Allí moriría posteriormente en el año 1172 y allí sería enterrado en el cementerio parroquial, en el cementerio de San Andrés. Era San Andrés el barrio más populoso de la capital, un barrio inmediato a las cavas, que no eran sino desaguaderos de la muralla, inmediato también al zoco, a la morería, y San Andrés era por aquel entonces la segunda parroquia de Madrid, solo por detrás de la mayor de Santa María de la Almudena, cuyos restos hoy podemos contemplar en una de las bocacalles de la calle Mayor tras haber sido redescubiertos. En 1212 hay en Madrid una serie de lluvias torrenciales en abril que ponen al descubierto muchos de los cuerpos de ese cementerio, entre otros el cuerpo de San Isidro, un cuerpo que aparece llamativamente incorrupto. Le puede contemplar Alfonso VIII cuando, procedente de Úbeda, se encamina a Burgos y reconoce en él las facciones del pastor que le ayudó a sortear Sierra Morena para caer sobre el campamento musulmán de Miramamolín. Gracias a él, Alfonso VIII y los reyes de Navarra y de Aragón vencen en la batalla de las Navas de Tolosa a el poder musulmán. Pues bien, agradecido a Isidro, que al decir suyo fue el pastor que le indicó cómo llegar hasta los musulmanes, Alfonso VIII ordena la elaboración de un arca de madera forrada de pergamino y ricamente miniada con unas escenas de la vida cotidiana del santo que aportan una información muy grande para ver cómo era la vida de la época. Este arca recubierto de pergaminos
se colocaría en el 1213 por disposición del monarca en la capilla de San Andrés, sobre unos leones de piedra, y en un día, un 15 de mayo, en el que se dice que las campanas de la parroquia de San Andrés tocaron solas. En recuerdo de ese 15 de mayo venimos celebrando, mañana lo vamos a hacer, la fiesta del patrón de Madrid, porque fue tal día como ese, un 15 de mayo. Pues bien, este monarca Alfonso VIII se empleó mucho en honrar el cuerpo, los restos mortales de San Isidro. Le hace una capilla a modo de relicario en el interior del templo, e incluso se orna y se pone como medida de seguridad de esa capilla en la que reposa el santo una verja con 3 llaves distintas. Una estaba en depósito del clero parroquial, otra estaba en depósito de la familia Vargas y otra en depósito de la Real Congregación. La fama de santidad de San Isidro se extendió inmediatamente. No habían pasado 40 años desde su fallecimiento y ya el pueblo comenzó a venerarle. Se comenzaron a realizar rogativas con sus restos mortales, una de ellas hasta la Basílica de Atocha, bien cerquita de aquí, en 1275. Milagros se sucedían. Se contaba en el 1266 de un clérigo ciego que por acercar un trozo de tela que se había encontrado en el sarcófago de San Isidro a sus ojos, inmediatamente quedó curado. En fin, fue una devoción espontánea de sus paisanos hacia su figura. Se le tenía por un hombre bueno, muy piadoso. Se le tenía también como un hombre muy caritativo, protector de la naturaleza, el mismo con que trataba a las aves. También se sabía de su fama de zaurí, hacía brotar el agua del suelo, hacedor de lluvias, invocando a San Isidro se conseguía que lloviese en épocas de grandes sequías. No fue ajena a esta devoción otra reina piadosa como era Isabel la Católica. Isabel la Católica, durante sus estancias en Madrid, ocupaba el palacio de los Laso de Castilla, también cerquita de la parroquia de San Andrés, en el barrio en el que se había desarrollado la vida del santo, de forma tal que se le pasa por la cabeza convertir esa parroquia en capilla real. Idea manda hacer incluso un pasadizo cubierto que la permitía deambular hasta la misma y seguir desde la tribuna los oficios litúrgicos. Es también anécdota sobre esta santa en relación con el patrono de Madrid el hecho de que se dice fue atacada por un oso en las inmediaciones de la Fuente del Santo, donde se halla actualmente la ermita. Aquí, en 1503, estaba la reina camino de Alcalá cuando la muerte se le acercaba. De Alcalá se dirigió a Medina del Campo, donde falleció la gran reina Isabel la Católica. Carlos V también se dice que curó de unas fiebres bebiendo el agua de esa fuente y, visto el fervor del pueblo y la multitud de milagros que se decían eran ciertos, se inició las autoridades locales, las autoridades eclesiásticas, las municipales, la nobleza madrileña,
e incluso la corona iniciaron el proceso de beatificación que fue culminado por Paulo V en 1619. La canonización se produjo el 12 de marzo de 1622 con multitud de corridas de toros, de verbenas. Bueno, fue el pueblo de Madrid, lo había ansiado tanto porque eran siglos deseando de que se declarase santo a quienes ellos ya tenían por tal, que lo acogieron con un alborozo inusitado. Ya sabemos cómo es nuestro pueblo, nuestra ciudad. Somos un pueblo castizo, muy llano y muy dado a manifestar nuestros sentimientos, a expresarlo. Pues debió de ser una apoteosis de júbilo. Juan XXIII, en 1966, por bula, sería quien declarase a San Isidro Labrador patrón de los agricultores españoles. Es el primer laico casado llevado a los altares tras un proceso de canonización instruido por la Congregación de Ritos. Es el triunfo de la normalidad. La canonización de San Isidro fue la canonización de un hombre llano, un hombre cualquiera, un hombre de la calle, con una fe puesta en Dios y un amor puesto en los hermanos. En 1518 se construye, con intención de depositar allí sus restos mortales, la llamada Capilla del Obispo, que en sí se denomina Capilla de Santa María y de San Juan de Letrán. La construye Francisco de Vargas y su hijo Gutiérrez de Vargas Carvajal, y se coloca el cuerpo en esa capilla, suscitándose, no tardar mucho, una pugna con la iglesia de San Andrés, viendo el beneficio económico que reportaba para la capilla la presencia de los restos de este hombre santo allí. Es una capilla fastuosa, el mejor gótico de Madrid. No es que tengamos muchos ejemplos, pero este es el mejor, el de la Capilla del Obispo, ubicada en plena Plaza de la Paja, con un retablo admirable, de Francisco Giralte. En 1769 se traslada finalmente el cuerpo en un arca de filigrana de plata que habían regalado los orfebres madrileños a la catedral, a la colegiata de San Isidro, que había sido catedral tras la creación de la diócesis en 1885. Dos sarcófagos se contienen en esta colegiata actual, en lo que era la antigua catedral, en el altar mayor. Vemos en pleno retablo dos sarcófagos. El de arriba, la urna de plata a la que me he referido antes, contenedora del cuerpo del santo, y por debajo de la misma un sarcófago rectangular que contiene los restos de su mujer, de Santa María de la Cabeza. Era este un templo extraordinario, un marco adecuado para honrar al patrón. El altar mayor se dedicó a él, y es un templo proyectado por el jesuita Pedro Sánchez en 1620, siguiendo el modelo del Gesù de Roma. Las huellas de San Isidro en la capital que podemos rastrear hoy en día, la más evidente, la ermita del Santo, en pleno Carabanchel, a la orilla derecha del Manzanares, entre los puentes de Segovia y de Toledo, se encuentra un oratorio sencillo, levantado en 1528, no por la emperatriz Isabel, como se ha pretendido muchas veces. Es una iniciativa privada, posiblemente por la congregación, mas no por su imperial majestad.
En ella se encuentra la Fuente de los Milagros. Es una fuente que nace unos metros más arriba de la ermita, que la surca por debajo y que desemboca en un caño en el que los madrileños, tras oír misa allí el día 15 de mayo, suelen decir: cuando Dios quería, aquí agua había. Es lo que se dice el santo. Perdón. Las huellas de San Isidro son evidentes también en la Casa Museo de San Isidro, el Museo de los Orígenes de Madrid. Está en plena Latina y en él se puede admirar la capilla del siglo XVII que señala el lugar donde falleció el santo. Aquí durmió en el Señor, dice una filacteria que llevan los ángeles pintados en la bóveda en la apoteosis de San Isidro, obra de Zacarías González Velázquez. Y también allí, en la Casa Museo de San Isidro, se encuentra el Pozo del Milagro. Es un milagro también muy señalado de San Isidro. Alonso Cano le pintó en un cuadro que está en el Museo del Prado, y se dice que, como niño que era, y travieso como niño, fue a caer en el pozo de dicha casa el hijo de San Isidro. Al llegar del trabajo, su mujer se encuentra totalmente hundida, llorando, se abraza a él y ambos oran junto al brocal por la suerte del niño, de modo tal que las aguas comienzan a subir y el niño es recuperado con vida. Pues allí podemos ver el pozo con su brocal de entonces, para deleite de los madrileños. También se pueden hallar las huellas del santo en la capilla de la Cuadra, que está en la calle Pretil de San Esteban 3. Se abre solo el 15 de mayo. Mañana es un buen día, si estuvieran abiertos sería un buen día para verla si estuvieran abiertos los museos. No es posible, esperaremos otra ocasión. Hay allí una capilla gótica en lo que antes eran las caballerizas de Iván de Vargas. Se realizó por Manuel Castellanos en el 1856. La huella de San Isidro es evidente también en la capilla que se hizo para acoger su féretro, la capilla del obispo, y es evidente también en la colegiata, donde no solo podemos dar satisfacción a nuestra curiosidad contemplando la urna con sus restos, sino también recogernos y elevar una oración a aquel bajo cuya custodia tenemos la ciudad de Madrid. De cuanto contemplaría San Isidro, además del cielo de Madrid, tenemos los restos de la muralla árabe, la atalaya, que se descubrió en 1996 con ocasión de la reforma de las obras en la Plaza de Oriente. Tenemos también la iglesia mudéjar de San Nicolás de los Servitas, que es de pleno siglo XII, el monumento más antiguo de Madrid, si exceptuamos las murallas árabes y los restos de la atalaya, es San Nicolás de los Servitas. Es un templo mudéjar con una torre espléndida, el mudéjar madrileño más armónico, se ha dicho. Tiene un arco triunfal en el altar que se le tiene por el arco de herradura más grande existente en España, y una serie de yeserías sobre la puerta de la sacristía, también muy bien trabajadas. La iconografía del santo, pues la tenemos todos bien presente. Generalmente se le representa vestido de labrador, aunque en las esculturas más antiguas se le representa vestido como pastor, que fue como le reconoció a Alfonso VIII. Era el pastor de las Navas de Tolosa.
Así se le reconoce precisamente en la capilla mayor de la Catedral de Toledo, el pastor de las Navas de Tolosa, que no es otro que San Isidro. Y como pastor se le representaba también aquí en una estatua policromada del siglo XIV, la más antigua que teníamos del santo, en la parroquia de San Andrés, y que desapareció cuando ardió la iglesia en nuestra guerra civil en 1936. Pues nada, esto es todo. Deciros que estoy encantado. A vuestra salud me voy a tomar una de las rosquillas de San Isidro, porque os necesito ahí. Las hay tontas, las hay listas. ¿Cuáles son las tontas y las listas? Pues como en la vida misma. Las listas son las que tienen algo encima y las tontas las que no tienen nada encima. Estas son de Santa Clara. Pues a vuestra salud, gracias por la ocasión y por el tiempo que me dedicáis.